noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Estamos continuando nuestro estudio del libro de San Juan y en esta ocasión vamos a estar desarrollando el último capítulo ya, capítulo 21. Todo el capítulo 21 vamos a estar hablando del libro de San Juan, del 1 hasta el 25. Y ahí vamos a estar dividiendo en tres partes para poder estudiar juntos y entender bien cada parte. La primera, la primera sección habla de Jesús, se aparece a 7 de sus discípulos, dice, primera parte. Después dice, apacientan mis ovejas y el discípulo amado, la última parte. Y vamos a estar meditando por partes. Vamos a estar leyendo el versículo del capítulo 21, del 1 al 14, la primera parte, para meditar cuando Jesús dice se aparece a 7 de sus discípulos. Esto ya después de la resurrección. Vamos a leer San Juan 21, 1 al 25. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. No se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Entonces la primera parte habla cuando Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y ahí nombra a los 7, que leímos recién, ¿verdad? Habla de cada uno de ellos y también dice qué estaban haciendo ellos. Algo interesante, ¿verdad? Ellos dice, Simón Pedro, como sabemos, era el líder de los discípulos. Era el que más, el que tomaba siempre la iniciativa, el que más hablaba, Simón Pedro. Y él dijo, voy a pescar. Ellos le dieron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, dice. Jesús, antes de cuando les llamó a ellos eran pescadores, así, era su trabajo. Ellos conocían de pesca. Era su día a día. Tal vez ya muchos años estaban dedicándose a eso. Y volvieron a lo mismo, a pescar. Pero esta vez dice, aquella noche no pescaron nada. Humanamente lo estaban haciendo, ¿verdad? Volvieron a su trabajo, podríamos decir, secular, su trabajo del día a día, con su conocimiento, con todo lo que ellos conocían de pesca, todo. Pero ¿qué pasó? Aquella noche no pescaron nada. No hubo producción, no hubo nada. Y obviamente se espera ahora que un pescador cuando salga a pescar traiga muchos peces, haya producción y que sea fructífero su trabajo. En ese caso dice no hubo nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús se les presentó ahí. Ellos entonces estuvieron toda la noche, toda la madrugada ahí en el mar, en ese lugar. Dice junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias también es conocido como el mar de Galilea. Conocemos el mar de Galilea, ¿verdad? También tiene, el nombre también se llama Tiberias. Entonces ellos estaban en el mar de Galilea, pescando. ¿Y por qué estuvieron ahí? ¿Verdad? Porque una parte, inclusive de Mateo, vamos a leer una parte de Mateo 28, donde Jesús le dice que ellos tienen que esperarle en Galilea.
Cuando Jesús ya resucitó, Jesús le dijo ahora que le esperen ahí. Jesús se le iba a manifestar ahí. Entonces ellos sabían que estaban en el lugar correcto. En Galilea tenían que estar ellos para verle a Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió no. Le hizo una pregunta, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Aún no sacaban ni un pescado, no tenían nada. Y Jesús les hizo una pregunta, ¿verdad? Pero ellos aún no sabían de quién se trataba, ¿verdad? Se les apareció de repente y ellos no sabían qué decir tampoco. Dijeron no, ¿verdad? Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Se acuerdan cuando uno de los evangelios donde Jesús también le enseñó eso, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, también escuchan esta palabra, echad la red en ese lugar, a la derecha, y ellos hicieron, obedecieron. ¿Qué podemos aprender de esto, ¿verdad? Nosotros también hoy día? Que la palabra de Jesús va a tener autoridad siempre en nuestra vida. Cuando Él nos dice algo, tenemos que obedecer, por más que no entendamos. Ellos podían haberle dicho a Jesús en ese momento, no te conocemos, son un extraño, porque no sabían bien todavía de quién se trataba, ¿verdad? Nosotros tenemos más experiencia, años que nos dedicamos a pescar, y sabemos dónde echar la red, sabemos dónde recorrer. Y Jesús le dio una orden, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echaron, entonces ellos obedecieron. Y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Hubo producción, hubo multiplicación, hubo bendición ahí. Aprendemos también cuando Jesús nos da una palabra, nos dice hace esto, hace aquello, andate por acá, nos está guiando. A la derecha o a la izquierda es. Y a veces queremos cuestionar, queremos decir, no sabe mi vida. En este caso tenemos que obedecerle. Como estos discípulos fueron obedientes. Ellos echaron, hicieron nomás lo que le dijo. ¿Y qué hubo? Hubo gran cantidad de peces, hubo producción. Ellos aún no sabían de quién se trataba esa persona. Ellos obedecieron nomás. Versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando dice el discípulo, aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, el escritor del Evangelio, ¿verdad? Siempre se refería así a sí mismo, a quien amaba, a quien Jesús amaba, ¿verdad? Aquel discípulo. Y Pedro también su nombre es Simón Pedro, otro nombre de Pedro, es Simón Pedro. Juan reconoció que era el Señor, es el Señor, dice, por su palabra, por su autoridad, por la forma en que le estaba enseñando, ¿verdad? Reconoció. Pero Pedro, ¿qué pasó? Él quería verlo de cerca, dice. Por lo visto que estaba un poco alejado de ellos. Y quería verlo de cerca, por eso dice que se tiró al mar. Se sacó la ropa y se tiró al mar para estar cerca de esa persona, para conocerle si realmente era el Señor. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. 200 codos hoy día más o menos es 90 metros. Ni 100 metros no estaban ellos de la costa. No estaban ya muy lejos. Ni una cuadra, vamos a decir, una cuadra es más o menos 100 metros. Estaban más o menos 200 codos, se calcula como 90 metros. Estaban ahí de la tierra. Tenían muchos peces, tenían que bajar esos a tierra, esos peces de la barca. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Nos imaginamos también que ellos ya habrían tenido hambre también toda la noche, madrugada. No comieron nada aún. Estaban cansados, con hambre. Por eso dice que buscaron tierra para sacar su producción, ¿verdad? Los peces. Y una vez más encontramos acá pan y peces. Jesús también vemos una parte que Él multiplicó, dice los panes y peces. Multiplicó para alimentar a una multitud. Una vez más le estaba enseñando era que Jesús provee. Que Jesús nunca descuida a los suyos. Jesús siempre le va a dar de comer. Por eso una parte leímos era cuando Jesús le dice, ¿tenéis algo de comer? Dice. Jesús le hizo una pregunta. ¿Tenéis algo de comer? Y ellos dijeron no. Otra enseñanza más para nosotros, la parte espiritual. A veces podemos estar con hambre y sed de la palabra, espiritualmente. Podemos estar sin comida, sin provisión. Y Jesús nos hace esa pregunta, ¿tenés algo de comer? ¿Tenés provisión? Nos puede preguntar. Jesús estaba proveyendo acá. Les proveyó de los peces y también había pan en ese lugar. Por eso leímos recién, decía, al descender a tierra dieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan, dice.
Ya había pan ahí, era raro que apareciera pan ahí. No se nombró en ninguna parte que ellos tenían pan en el barco, ¿verdad? No, solamente pez. Pero sin embargo dice que ya la escena estaba preparada el lugar. Ya había ya brasas, ya había ya pez, los peces que ellos trajeron, y pan. Estaba hablando de provisión, de una provisión espiritual, ¿verdad? De Jesús a los suyos. Porque Jesús dice que les escogió a ellos, a los discípulos. Jesús fue el que les escogió. Y vemos ahora en los evangelios que Jesús dice que pasó una noche entera orando, antes de escoger a sus discípulos, antes de llamarles. Y Jesús tenía un propósito con ellos. A pesar de que ellos fallaron, pasaron muchas cosas. Cuando Jesús fue crucificado, los discípulos dicen que huyeron todos. No estaban con él ahí. Tenían miedo, se fueron todos. Pero sin embargo, Jesús estaba con ellos en ese momento. Se les presentó y les dio de comer. Trae los peces que acabé de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió, dice. Habla de un número exacto. 153, dice el escritor de San Juan, que es San Juan mismo. ¿Por qué él acá pone la cantidad exacta? Porque él está como un testigo ocular. Él vio realmente ese hecho y pudo contar con su ojo y por eso escribió acá. Pudo eso hacer constar de que eso vio él. Fue un testigo ocular en ese momento. Por eso dice 153 peces. Llena de grandes peces, estamos hablando de grandes peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió, dice. Otra enseñanza, madre. A veces la bendición que Dios nos da, Dios sostiene eso. Puede ser mucho, pero es para bendición también para otras personas. Y eso no lo vamos a perder. Porque al romperse esta red, los peces se pueden perder, se pueden escapar. En este caso, Dios proveyó otra vez. Dios mismo Jesús mismo fue fiel en sostener eso. La red era resistente. Pudo contener a esos peces. No se rompió, dice. O sea, se salvó, toda la bendición se salvó, toda la provisión estaba a salvo. Una vez más Jesús le estaba enseñando ahora que Él tiene el control de todo, que Él sabía lo que estaba haciendo. Y por eso le dijo ahora que traigan los peces que tengan, las provisiones, aún siendo tantos. No, la red no se rompió, dice. Porque es algo que viene del Señor, una bendición. Lo que Dios provee, siempre Él va a sostener, es algo que trae paz. Dios va a guardar eso. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Por todas las evidencias ya, sabían ya que era el Señor, que era Jesús mismo. Por su palabra, que sí, ellos pescaron mucho. Ya hubo ahí las brasas, la cena preparada para ellos, provisión. Inclusive le dijo a Jesús una invitación, le hizo al rey, venid, comed. Una invitación a Jesús le estaba haciendo. Jesús le estaba invitando amistosamente a que se reúna nada más con él. Así como Jesús le llamó a ellos, ¿verdad? Sígueme, ven, sígueme. Así le llamó Jesús a cada uno. Sígueme, toma tu cruz y sígueme. Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Era muy claro ya para ellos. Todas las evidencias ya hablaban de por sí. Pero la palabra de Jesús mismo se le apareció en la playa, les habló, se cumplió su palabra, que sí hubo grandes peces, hubo provisión, y ya era más que evidente para ellos que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo el pescado. Jesús le repartió una vez más. Tomó el pan, dice, y del pescado, le dio de comer. Sabían que tenían hambre ellos. Jesús les conocía bien a ellos. Toda la noche trabajaron, toda la madrugada, estaban cansados, tenían hambre, y había una brasa ahí en medio. Nos imaginamos también una escena que capaz que hacía frío ahí, era madrugada, al amanecer ya. Por eso prepararon una brasa, para también cocinar los pescados, ¿verdad? Y comer. Jesús mismo les proveyó ahí. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado a los muertos. Era la tercera vez que Jesús se aparecía a ellos. Se estaba apareciendo para dar una enseñanza, antes de ascender a los cielos, a enseñarle algo más, de que tenía que confiar en Él, de que Él sí realmente resucitó, que Él vive, que Él cumple su promesa. Y la segunda parte empieza, ¿verdad?, con 21, más o menos siguiendo de esto, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando Jesús habla con Simón Pedro, ¿verdad? En esa misma reunión, están las brasas, la reunión de los discípulos. Jesús aprovecha ahí para hablar con Simón Pedro, ¿verdad? Continuando el estudio, ¿verdad? Dice el 21, 15 al 19. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Interesante, ¿verdad? Estaban todos los discípulos ahí, en esa reunión, en ese círculo. Y Jesús se dirige a Simón Pedro, justamente a él. Y le hace una pregunta interesante también, que podemos analizar. Después de que hubieran comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dice, me amas más que estos? ¿Por qué le preguntó eso, verdad? ¿A qué se refería cuando dice más que esto, verdad? Más que la comida, la provisión, más que todo lo que pasó. Recordemos que Simón Pedro le negó a Jesús. Él le negó a Jesús 3 veces, a su maestro. Él dice, inclusive antes de eso, le dijo a Jesús mismo, le dijo a Simón Pedro, yo estaré contigo hasta la muerte. Si es necesario, voy a morir contigo. Prometió inclusive. Y Jesús le dijo luego que él iba después negar. Él sabía eso. Y pasó tal y cual como Jesús le dijo, él negó a Jesús. Tenía miedo, se escondió, negó y hasta aseguró no conocer a Jesús. Entonces él después se dio cuenta de lo que pasó cuando ya hubo negado a Jesús 3 veces. Dice que lloró amargamente, se apartó, se entristeció mucho, porque sabía que falló a Jesús, a su maestro, a quien decía conocer bien. Y realmente le conocía bien, pasaron 3 años con Jesús ellos. Todos los días, imagínense, desayunó con Jesús, almorzó, cenó, escuchó toda su enseñanza, vio sus milagros y sabía que Jesús era el Mesías, era su Señor. Pues él le negó, él falló. También sabía que falló. Por esa razón Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, me ama más que esto, dice, más lo que pasó, más de todo lo que pasó. Le preguntó, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le estaba dejando un encargo de poder cuidar a las ovejas del Señor, a sus discípulos, a los demás discípulos. Su tarea iba a ser de proveerle alimento espiritual, nutrirle y recordarle, ¿verdad?, que lo más importante para un hijo de Dios siempre es predicar la palabra, para los discípulos, es predicar el evangelio, de nutrir a los demás ovejas. Nosotros somos ovejas, dice el Señor, cordero del Señor, hijo de Dios. Por eso dice, apacienta, cuida a mis ovejas, nútrelos. Le quería dar una tarea. Y cuando también le dice Jesús acá, me amas, se está refiriendo a un amor que implica compromiso total, entrega total. Un compromiso que va mucho más allá. Un amor real, verdadero, genuino. Y por esa razón dice Simón, la primera respuesta le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo así. Porque él sabía que no podía tampoco mentirle a Jesús. Y sabía que Jesús todo sabía. Él no podía engañarle. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Una vez más. Segunda vez ya le preguntó otra. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro capaz que le estaba diciendo, te amo, sí, sí te amo, pero no le estaba diciendo de una forma sincera 100%, porque él sabía que falló con Jesús y no quería comprometerse tanto. Pensó que Jesús ya le iba a dejar de lado, le iba a excluir, porque él le falló. Y él, sinceramente, también no quería mentirle a Jesús. Se estaba esforzando, ¿verdad? Porque Jesús sabía todo lo que había en su corazón. Y Pedro sabía que Jesús era omnisciente, todo lo sabía. Y no podía engañarle. Tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué se entristeció Pedro la tercera vez?
porque sabía, ¿verdad?, que él falló a Jesús, sabía lo que había en su corazón. Y también él, sinceramente, ¿verdad?, se arrepintió de que le haya fallado a Jesús. Y ahí se dio cuenta de que Jesús le estaba encargando sus ovejas, ¿verdad?, de ser líder de los discípulos y llevar la palabra con los demás. Y ser ejemplo, ¿verdad? Tú sabes, tú lo sabes todo eso. Una vez más reconoció su autoridad. Pedro reconoció que Jesús sabe todo, que nada puede ocultarlo. Entonces, en pocas palabras, acá Pedro le está diciendo, ahora, te pido perdón, me arrepiento, reconozco, es cierto, yo te fallé. Y después se dio cuenta por qué Jesús le preguntó 3 veces, porque él le negó 3 veces, ¿no?, para poder confirmarle una vez más. Y una vez más también confirmarle de que él es parte de los discípulos, no está fuera de los discípulos, de sus discípulos, de los 12. Aún es parte de los 12. Porque Jesús fue el que le llamó. Jesús le dio una tarea. Sígueme, dice. Apacienta mis ovejas. Ahí le dio el encargo de poder cuidar la oveja del Señor, de ser ejemplo en cuanto a llevar la palabra, a nutrirle con la palabra, con la sana doctrina, con el evangelio, ¿verdad?, a los demás. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Le dijo también Jesús a la profecía de que él iba a ser un mártir. Y sabemos después por la historia de cómo murió el apóstol Pedro, ¿verdad? Se le crucificó también, solo que al revés, ¿verdad? Él no quiso morir crucificado como sus señores, como así como murió Jesús, no, al revés. Y sabía lo que le esperaba. Y muchos de los discípulos murieron así. El apóstol Pablo se le decapitó, a otros se le acuchilló, dice, se le metió la espada a otros de los discípulos. Y así, ¿verdad? Él sabía bien lo que le esperaba. Y acá Jesús le está diciendo, ¿verdad? Dicho esto, añadió, sígueme. Lo que estábamos diciendo, cuando Jesús escogió a los discípulos, para sus discípulos, él que le dijo, sígueme. Así mismo te le dijo también cuando le escogió. Deja todo, ¿verdad? Ellos dejaban todo, su familia, trabajo, para seguir a Jesús. Y una más Jesús le está diciendo, sígueme. O sea, una vez más le está confirmando que sí le escogió Jesús, que no se equivocó con él. Y Dios no se equivoca con nadie. Dios si nos escogió es por algo nomás. No es porque seamos mejores que los demás. Somos también pecadores, tenemos también de todo. Pero ¿por qué nos escogió? Por su voluntad, por su buena voluntad, por su amor. Dios sabe lo que hace. Y si nos escogió es porque sabe que tenemos esa capacidad, ese potencial de hacer su voluntad, hacer las buenas obras, llevar el evangelio. Y Jesús sabía que Pedro tenía ese potencial. Pedro, ¿cómo era? Pedro dice que era colérico. Él reaccionaba, él atropellaba. Cuando Jesús se le iba a crucificar, le cortó la oreja a un soldado. Dice. Pedro, le cortó. Y Jesús le sanó al soldado. Él se apresuraba a tomar decisiones. Aún así Jesús usó su vida. Le negó Pedro, Jesús le perdonó, le restauró. Y en el libro de los Hechos, vemos que el primer discípulo que predica es Pedro, Hechos 2. El primero que lleva el evangelio. Y él dice que la palabra también dice que Pedro no tenía buen estudio. No sabía ni leer ni escribir. Y aún así dice que predicó el evangelio, con autoridad. No tenía miedo de él. Sabía a quién servía. Nunca más después tuvo miedo después de eso, después de todo esto. ¿Verdad? Él seguía con autoridad, predicó el evangelio a todos, a gentiles, judíos, a todos. Y muchos se convirtieron cuando él predicaba, porque él predicaba con autoridad. Sabía a quién servía. Que Jesús era su Señor. Y le dio un mandato, la gran comisión de predicar el evangelio, de hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Y ellos entendían bien eso, que tenían un respaldo de parte del Señor. Ni tenían miedo de la muerte de ellos. No tenían miedo ellos de nadie. Predicaban a reyes, a emperadores. Y tenía esa autoridad que venía del Señor. Por eso dice, sígueme, dice esta parte. Entonces, esta parte para cerrar, entonces entendemos ahora que el ejemplo de Simón Pedro, a pesar de su vida pasada, todo lo que pasó, él tomó malas decisiones. Jesús le perdonó otra, para bien, ¿verdad? Pero después, a partir de ahí, su vida cambió. Era diferente ya. Ya fue un discípulo realmente obediente, que predicaba el evangelio así como Jesús quería, como le dejó a ellos la gran comisión de Mateo, dice 28, la gran comisión de ir y hacer discípulos. Ellos se fueron a predicar a toda criatura, a todos los discípulos. Fueron grandes evangelistas, eran grandes maestros de la palabra, predicaron ellos. Y la última parte dice San Juan 21, del 20 al 25, el discípulo amado. Ya hablando de San Juan, ¿verdad? De Juan, el escritor de este evangelio, el último evangelio, el discípulo amado.
Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí termina San Juan, ¿verdad? Habla del discípulo amado, ¿verdad? Cuando Jesús le dio la profecía a Simón Pedro de cómo iba a morir, por eso Pedro le preguntó ahora a Jesús: ¿y qué es de este? Se le preguntó por San Juan, por Juan, que estaba siguiendo también. Por eso Jesús le dice acá: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sabemos que todos los discípulos murieron, ¿verdad? Fueron mártires. El único que no murió siendo mártir fue San Juan. Murió en una isla, ¿verdad? En Grecia, isla de Patmos. Tuvo la visión del Apocalipsis después y murió siendo viejo ya. En el espíritu ya Dios le llevó después de eso. Pero él fue el único, porque Jesús mismo dijo ahora: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Dice: sígueme tú. Y de otra profecía le dio otra palabra de Dios a San Juan, que él iba a envejecer, iba a alcanzar más edad que los demás. Entonces, dice el versículo 24: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Dice. Habla de Juan mismo, está hablando de sí mismo otra vez, el escritor de este libro. Él era muy humilde, que no ponía su nombre, no decía Juan, yo Juan, o Juan. Este es el discípulo a quien Jesús amaba. No ponía su nombre. Entonces él mismo está dando testimonio ahora que todo lo que él escribió es verdadero. Eso. Todo esto. Él fue testigo ocular. Todo lo que él vivió con Jesús narra en San Juan, en su libro. ¿Verdad? San Juan, este evangelio, habla más de la deidad de Cristo. ¿Verdad? Enfocaba más que Jesús es Dios. Aseguraba más eso. ¿Verdad? Cuando Jesús decía: yo soy el pan de vida, yo soy, todo eso. Hablaba de su ser, de su deidad. Más enfocada a eso, ¿verdad? La deidad de Cristo. Y la última parte dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Está narrando ahí San Juan una vez más que Jesús hizo muchas más cosas, realmente. Que si solamente es lo que narra acá son las cosas más que él pudo él presenciar. Él fue testigo ocular de eso. Que él más le llamó atención a él como ser humano. Está al lado de Jesús él. Está siempre cerca, por ahí cerca. Y él narra acá para testimonio, ¿verdad? Está hablando de lo que hizo Jesús, de cómo es Jesús para él, cómo él entendió eso. Que realmente Jesús tenía autoridad, que realmente cumplió su palabra al aparecerse a ellos. Le dio una profecía otra antes de partir, de que ellos iban a ser testigos fieles de él y a llevar su palabra. Por eso dice que muchas cosas más hizo Jesús, muchos más milagros, muchas más enseñanzas, había mucho más. Pero él solamente pudo rescatar lo necesario, ¿verdad? Que son 21 capítulos que se divide su libro, ¿verdad? San Juan, que son ya unos cuantos, que muchos estudiamos ya desde el capítulo 1 hasta el 21. ¿Verdad? Todo esto es muy importante, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo, sus milagros, su enseñanza, y todo lo que él dijo se cumplió, al pie de la letra. Y ellos fueron testigos de eso, y todos los demás discípulos. Y por esa razón, entonces, estamos terminando de esta manera entonces el libro de San Juan, entendiendo esto, ¿verdad? Que es un evangelio muy especial realmente. Es como también un poco diferente que Mateo, Marcos y Juan, porque enfoca más la deidad de Cristo, ¿verdad? San Juan. Enfoca más lo que el ser de Jesús, su esencia. Y los demás también aportan muchos datos también, Marcos, Mateo y Lucas, en cuanto al acontecimiento, el lugar, todo eso. También los cuatro juntos se complementan. Los cuatro es muy importante. Y San Juan mismo entonces nos enseña eso, a aceptar a Jesús como nuestro Dios, como Señor Salvador, que tiene autoridad, que resucitó, que todo lo que Él promete cumple, ¿verdad? Sus promesas.
Amén. Entonces esa es la enseñanza de San Juan y terminamos de esta manera este libro, ¿verdad? Que fue de mucha bendición y que va a seguir siendo de mucha bendición para nosotros. Una vez que leamos y una vez más meditamos en ello, en nuestro día a día. Amén. Entonces que el Señor les bendiga.